Bueno, cuéntenme cómo van con el trabajo, qué dudas van apareciendo, si avanzaron, si ya hicieron, no sé si vieron la clase de consulta anterior en la que como que conversamos sobre cómo delimitar, cómo empezar a tomar decisiones en relación a, a empezar a configurarlo, es decir, desde qué punto se va a trabajar la idea de política educativa, si va a ser como diseño institucional, como proceso sociohistórico, o sea, como que hay que tomar esa decisión en función de que si no aparece como inabarcable el tema o como que no delimita hacia dónde van. No sé si eso lo pudieron ver y si empezaron por ahí, qué dudas surgen, si encontraron los materiales que por ahí yo les sugería que tomaran como punto de análisis, más allá de que ustedes después pueden incorporar los que quieran. Cuéntenme sobre eso, a ver. Buen día, soy Aileen. Sí, Aileen, ¿cómo andas? Bueno, todo bien. Yo estoy con María, estamos haciendo ESI y teníamos la duda. Ujú. Nosotros habíamos dicho que capaz que nos convenía más abordarla a través del proceso sociopolítico. Sí. Y bueno, y ahí queríamos un poquito, a ver si usted nos puede orientar. Ahí Ujú. vamos a hablar un poquito después de definir, ¿no? Todos los puntos que dijo en la clase anterior. Sí. Bueno, hacer foco en el impacto, más que nada en la sociedad en cuanto a los efectos que empezó a tener la ley, es decir, de todos los casos de abuso que se empezaron a hacer como más público y que se empezaron a abordar gracias a la implementación de la ESI. Y después también yo había investigado que después de la ESI vinieron un par de leyes más, como por ejemplo, bueno, junto en el mismo año la de la contracepción quirúrgica, el matrimonio igualitario en el 2010, después la identidad de género en el 2012, Sí, después la sí, ley Micaela en el 2019, sí. reproducción médicamente asistida en el 2013, y todas, en la investigación, ¿no? Que esto lo saqué de una página de gobierno, Ujú. todas se basan por ahí también en la ESI, ya que lo abarca desde la mirada de género, ¿no? Claro, sí, está muy bien esa, esa idea, porque en realidad ustedes lo trabajarían como proceso sociohistórico en términos de recuperar. ¿Qué pasaba antes de la ESI, por ejemplo? La ESI es del año 2006. Bueno, ¿cuál era el estado de arte? ¿Cuál era la situación en las escuelas? ¿Y cómo se llega a la configuración de esa ley? Que ese sería recuperar como la dimensión histórica. Por ahí en otros momentos históricos uno podría buscar sobre qué decisiones se habían tomado y qué es lo anterior al 2006 y luego a partir del 2006, todo esto que dijiste recién, Aileen, de hacer un mapeo de todas las leyes que están dentro del programa de educación sexual integral. Entonces, cuando ustedes hagan ese mapeo, que sería que uno lo podría plasmar como una red conceptual, ahí fíjense que están abarcando también la idea de política educativa como diseño institucional, porque están trabajando con normativas. O sea, lo central de ustedes va a ser tomar la decisión de abarcarla como proceso sociohistórico. Pero a la vez, las otras dos dimensiones, por ejemplo, la de diseño institucional, va a estar presente porque es de suma importancia mirar esa ley en relación a todas las otras que se fueron gestando. ¿Sí? Y en lo que es el proceso sociohistórico, sería interesante mirar lo anterior al 2006, qué pasaba, si se enseñaba sexualidad o cómo se consideraba, por qué llegamos a esta idea de educación sexual integral y qué pasa a posteriori y por último hacer foco en la actualidad, donde es un debate bastante álgido. Yo en la clase anterior Mm. decía, bueno, está todo el movimiento de padres, de familias, de las iglesias Sí. que plantean esto de con mis hijos no te metas, la educación Ujú, sexual la damos en casa y ahí uno puede trabajar el concepto de hegemonía. Como hoy es un terreno de lucha constante y ahí qué lugar tiene el Estado, qué pasa con el Estado, qué ha pasado desde el 2006 hasta ahora. Fíjense que en la clase anterior yo decía, porque ustedes lo trajeron en una de las clases, no ustedes precisamente, me parece que otras compañeras que decían, están los referentes institucionales, pero si eso sigue motorizándose, si hoy estamos en un momento en el que se están tomando nuevas decisiones o redefiniciones, analizar toda esa complejidad. Entonces creo que hay que trabajar.
la decisión de ustedes como proceso sociohistórico es sumamente potente, porque va a permitir construir como una especie de línea histórica de qué es lo que sucedía antes del 2006, si esta era una cuestión que le preocupaba al Estado y cómo. Uno podría recuperar esto de invitar a los enfermeros del hospital o a los ginecólogos Ujú. que en determinado momento, en séptimo grado, en sexto grado, en tercer año, daban como estas charlas. Cómo se llega al debate del año que termina en el 2006 con la sanción del programa de educación sexual integral, y ahí toda la normativa que acompaña, como lo dijeron ustedes. Entonces, tomando todas esas decisiones, siempre haciendo foco en el proceso histórico que ha ido ocurriendo y cruzándolo con ese mapeo que ustedes plantean, que a mí me parece repotente, que ahí trabajan la idea de política educativa en la dimensión institucional, con todas las otras normativas que acompañan y demás. Y por último, haciendo foco en cuál es el estado actual, qué pasa hoy, qué Claro. discusiones se están dando y demás. Claro, esa era la idea, Sí, sí, nosotros hacer... teníamos claro que queríamos esto, ¿no? Ah, perdón. Sí, sí, Mari, te dejo. No, que teníamos claro que queríamos abordar desde la dimensión sociopolítica, pero también esto de darnos espacio para retomarlas desde las otras dimensiones, porque nos parece importante para hacer como un contexto, Claro, para terminar en las conclusiones con este impacto sociopolítico y retomamos lo que nos habías dicho sobre las organizaciones de padres, claro. y bueno, hablar también un poco desde la experiencia y el rol del Estado en cuanto a las capacitaciones, el acceso a la información, Claro. Y desde ahí ese entran lado. mucho las categorías de sociedad civil, de Estado, de política Ujú, educativa, de construcción de hegemonía, el lugar que tienen los medios de comunicación, cómo se van dando estas luchas, que son de tipo simbólico en cuanto a publicidades, propagandas, entrevistas, ujú, quiénes empiezan a hablar, a aparecer como actores principales, como que eso también es interesante de tomar. Ustedes, por ejemplo, ujú, pueden seleccionar alguna de esas. Es muy interesante a veces hacer un rastreo de qué publicaciones aparecen hoy en los medios de comunicación y compararlo, por ejemplo, con otras décadas, ¿no? Es decir, en el 2006, cómo ujú, aparecía. Fíjense que esta semana, creo que fue ayer, estuvo Telma Fardín con el movimiento La Revuelta en la Universidad del Comahue. ¿Qué tratamiento se le ha dado a ese tema que ha tenido como toda unas idas y retrocesos y sí, posicionamientos? Bueno, hay muchas cosas, re interesante el tema, ujú, para mostrar la complejidad que implica la disputa de sentidos, de significados, hasta qué punto los docentes pudieron apropiar esta idea de educación sexual integral, si, porque las capacitaciones estuvieron, si realmente perforaron sentidos y significados, bueno, cómo se ha visto en todo este tiempo. Así que bueno, me parece que está bueno lo que van a plantear. Hagan foco en esas cuestiones como para darle un hilo conductor y con eso ya está. ujú. Ah, buenísimo. Gracias, gracias, Nilda. Muchas Bueno, gracias. Hola, profe, ¿me escucha? vamos, sí, Daniela, ¿cómo andás? Bien, acá estamos Muy bien. ¿Ustedes, Daniela, con el frío. qué temática tenían? Bueno, es justamente compartimos la temática de ESI Bien, y a mí lo que me preocupa un poco es que entre los grupos que elegimos ESI hablemos o nos enfoquemos más o menos de la misma perspectiva. bien, Entonces, estaba escuchando lo que le decía a la compañera. sí. Y nosotros como que íbamos para el mismo lado, esto de ver el proceso sociohistórico, las leyes, Ujú. pero me gustó mucho la última parte que dijo, que me da el pie también para pensarlo desde ahí, esto de ver el tema de los medios de comunicación quizás y abordarlo más por ahí, Claro. ¿no? Qué sé yo, propaganda, es que hacer una comparación, porque si no vamos a repetir lo mismo y va a ser Sí. medio pesado, ¿viste? Tedioso, poco atractivo, qué sé Sí, yo. sí, por ahí hay que ver la dimensión, porque si las chicas van a tomar el proceso sociohistórico, no quiere decir que ustedes no tomen la dimensión sociohistórica, pero tal vez ustedes en alguna de las otras dos dimensiones pueden hacer foco, ¿viste? En las otras dos dimensiones que propone la política educativa e irlo cruzando de manera transversal con el proceso sociohistórico. Porque al tomar esa decisión, es como que uno focaliza de manera diferente, más allá de que es la misma temática que vamos a tratar
bueno, que no esté una detrás de la otra la exposición para poder como también aprovecharla al máximo, porque es una temática muy interesante, de mucha complejidad, que muestra muchos posicionamientos, que muestra muchas preguntas que hoy hay que seguir haciéndose y demás, entonces está bueno. Buenísimo. Y por otra parte tenía una consulta, porque Sí, nosotros, las enfermeras, sí, tenemos mucha conocimiento desde la práctica, ¿no? Porque a claro. nosotros eran las personas que nos invitaban a dar las charlas. Sí. Ujú. Entonces tenemos información desde lo técnico, de lo que era ESI, ¿no? De lo que damos. Eso, ¿cómo lo podemos plasmar o si no va al caso de lo que usted espera de la presentación? O No, a mí sea, me capaz parece que que no, sería, no, que me parece que sería una mirada muy interesante porque recuperar, por ejemplo, el proceso con el que ustedes iban a las escuelas, que no es que la ley de educación sexual integral lo deje de lado, ¿no? Lo que dice la ley de educación sexual integral es que no puede ser la única posibilidad, porque en realidad hace foco en esto de que el docente es el que tiene el vínculo pedagógico con el estudiante y que cuando yo convoco a alguien externo está perfecto, nos ayuda y todo lo demás, pero siempre el docente como mediador en función de que la temática de la sexualidad requiere también un vínculo, trabajar con aquellos saberes, con aquellas experiencias que nos constituyen como sujetos sexuados. Entonces se me ocurre que lo que ustedes podrían retomar es desde qué lugar ustedes preparaban esos talleres y qué posibilidades les daba o les limitaba la escuela. Porque una cosa es que uno te diga, bueno, vení, lo vamos a pensar juntas, yo te voy a decir cómo es el grupo, yo tenía esta idea, en mi grupo surgen estas preocupaciones, o que yo te diga, venite el martes y trae un taller. Es muy distinto, ¿sí? Y son decisiones que a ustedes las ubican en este lugar de un saber técnico que es sumamente necesario y potente, pero que habría que de alguna manera tal vez recuperarlo y contextualizarlo en qué es lo que se espera desde la educación sexual integral, porque se espera que primero revisemos, por ejemplo, la primera cuestión metodológica es que el docente revise su propia historia como sujeto sexuado, cómo nos reconocemos en nuestra sexualidad, qué cuestiones nos han configurado. Y esa cuestión es fundamental porque si no hay como un obstáculo para abordarlo. Y a mí me dio la impresión, por lo menos cuando yo estuve en las escuelas, que era como que nosotros eso no lo abarcábamos como docente y les tirábamos a ustedes el fardo. Y ustedes venían y hacían lo que podían exactamente, sí. hacer. Y ahora, ¿cómo podemos repensar tal vez ese dispositivo? Porque no es que esté mal, porque ustedes, es lo que yo decía, ¿no? El profesional del ámbito de la salud hace lo que hace un profesional del ámbito de salud. Es lo que el saber que tiene. Ahora, la escuela tiene a los docentes como trabajadores pedagógicos y son los docentes los que tienen que ayudar a configurar. Es como si lleváramos un docente al hospital y le dijéramos, bueno, ahora vení y enseñá tal cosa, cuando el hospital tiene otra dinámica, otra cultura institucional. Entonces, quizás recuperando esa experiencia de cómo se preparaban esos talleres del ámbito de salud, cómo se preparan, porque también siguen estando y qué desafíos Sí. implicarían para que sea o se actualicen en función del programa de educación sexual integral. ¿Qué preguntas hoy tendríamos que hacernos? Por ejemplo, ¿es la gente de Genial. salud la que tiene que resolver esto? ¿O en todo caso tenemos que trabajar en red, construir acuerdos, generar un taller situado en las realidades de cada comunidad? Porque por ejemplo, viste, los adolescentes dicen, sí, trabajamos las emociones, los sentimientos, pero nosotros queremos hacer preguntas sobre los métodos anticonceptivos, porque es como que pasamos de un extremo al otro. Primero era todo enseñar a Sí. colocar un preservativo o a utilizar la píldora del día después, y ahora de eso no hablamos, hablamos de emociones, sentimientos, y los mismos chicos dicen, no, pero nosotros queremos hacer otras preguntas que son preguntas vinculadas a esto. Lo que pasa es que pasamos de un lado a otro y en realidad la propuesta de la ESI es, hablemos de cómo colocar un preservativo, pero también trabajemos los mitos que hay en relación al placer sexual, si es más o es menos con la colocación de un preservativo. No lo dejemos en una cuestión de un preservativo se coloca de esta manera, sino démosle la otra complejidad. O sea, ahí está como el problemita, que o no Sí, lo sí, sí. hacemos o lo hacemos limitado. Creo que Excelente. Buenísimo. eso le daría una impronta distinta al trabajo de ustedes, porque ustedes Eh, vienen con un eh, saber del ámbito de salud que se puede problematizar.
y se puede Sí. revisar y decir, bueno, sigamos sosteniendo estos encuentros que además son muy potentes porque son instituciones que recorren las infancias y las adolescencias, pero repensémoslo al interior del programa de educación sexual integral. Genial. Bueno, ahí ya También nos lo que, aclaró un poco el panorama. claro, también lo que sería importante, ¿por qué ustedes hacían esto? Porque debe haber como una normativa, una reglamentación que medio que los obligaba a tener esa participación o era voluntad. No, no lo sé, por eso lo pregunto. No, yo tuve dos experiencias. Una que fue por ad honorem, como voluntaria, Sí, y otra experiencia desde el área programa del Hospital Buque Roldán. Entonces había un bueno, área programa que eso. trabajaba que trabaja con las escuelas en forma Ese programa habría que interinstitucional. recuperarlo, Entonces Daniela. Habría que recuperarlo, a ver a qué apunta el programa, porque ahí estaríamos trabajando una política pública, en este caso, que está enmarcada, es decir, cuáles son las finalidades de ese programa de trabajo en las escuelas y cómo esa reglamentación o esa normativa va en consonancia o no con la de la Ley de Educación Sexual Integral o el programa de Educación Sexual Integral. Eso hay que recuperarlo para sí, darle, fíjate que ahí te va a cambiar totalmente la mirada en relación a lo que van a hacer las chicas. tal cual. Bueno, vamos a investigar sobre eso. Y de paso le hago una consulta, Sí. a consulta, casi aviso, no sé Ujú. si se conectaron las chicas o no. Virginia Merino, no sé si le comunicó a usted que Acá quedó hay una sin chica compañera de trabajo. acá a Virginia, ¿será ella? Ah, bueno, ¿Está conectada? No sé. Pero ahí. seguramente. ¿Por Sandra? Ah, bueno, ahí está. Bueno, Sí, ahí está. por Sandra Sí, Valgalda. entonces nosotros la invitamos a participar Sí, del grupo nuestro para que no quede perfecto. sola. Sí, sí, me parece perfecto. No hay ningún problema. Bueno, Recuerden lo que listo, profe, gracias. en la segunda parte de la clase yo explico que ustedes tienen que armar un trabajo para subir a plataforma, que yo ahora lo voy a habilitar, ¿sí? También les pido, por favor, que si necesitan alguna consulta, yo medio que no me voy a poder conectar entre el 6 de julio y el 18 de julio, ¿sí? Entonces, si ustedes esta semana tienen dudas o consultas, me avisan y nos conectamos enseguida. Y después del 18 de julio sin ningún problema, ¿sí? Porque se me va a hacer medio imposible conectarme en esos días, ¿sí? Así que ustedes me van avisando, o sea, si me escriben es probable que yo no les pueda contestar porque, bueno, tengo que hacer, tengo un compromiso ahí en el medio, así que no voy a poder en esos días, entre el 6 de julio y el 18. Pero toda la semana que viene, sobre todo más en la tarde, yo estoy disponible, ¿sí? A partir del mediodía. Profe, buen día, Victoria le habla. Buen Sí, día a ¿cómo estás, todos. Victoria? Bien, una consulta. Los puntos que dice analizar para hacer el trabajo, en el punto 1 dice determinar la jurisdicción. Sí. Tenemos que comenzar como una mirada, un análisis a nivel nacional y después especificamos en la provincia, Claro, hacemos directamente, claro. bien, de La idea mayor es a que menor. ustedes se sitúen en una jurisdicción porque, si bien, bueno, acá en el caso nuestro, bueno, creo que tenemos una sola compañera que pertenece a Río Negro, o dos compañeras de Río Negro, pero bueno, si no, la mayoría de los trabajos están situados en la provincia de Neuquén. No viene de más que ustedes caractericen la situación, o sea, así como lo decís vos, podés hacer una mirada a nivel nacional, pero en algún momento hay que situarse en la realidad de Neuquén, ¿sí? Si de la provincia de Neuquén, si ustedes quisieran y fuera acorde a la temática, a veces resulta también importante delimitarlo a un ámbito aún más concreto, como alguna localidad, o si es en el ámbito urbano o en el ámbito rural, porque eso también cambia la perspectiva. Pero mínimo tiene que estar contextualizado en la provincia de Neuquén. ¿Cuál es la realidad de la provincia de Neuquén? Fíjense que nosotros tenemos cambios o miradas muy diferentes. Si uno mira lo que es Río Negro y lo que es Neuquén, tienen políticas educativas muy distintas, ¿sí? En algún momento Río Negro lideraba porque venía trabajando muy bien y en otro momento es como que Neuquén ha tomado como más la vanguardia en políticas de reconocimiento de derechos. Bueno, hoy nosotros estamos como en estas cuestiones de debate, de, por ejemplo, los derechos laborales, que se están discutiendo hoy con el tema del presentismo y todo lo demás, pero no es para nada así como despreciable, diríamos, contextualizar el trabajo. O sea, el trabajo tiene que estar contextualizado en la realidad de la jurisdicción
Y bueno, por supuesto, uno siempre va a apuntar a nivel nacional también, a nivel macro, porque las decisiones que toma el Consejo Federal de Educación son las que después retoman las provincias y las implementan. Sí, tiene que Bien, dar una perfecto. mirada. Y como les decía, a veces la temática requiere que uno haga una mirada, por ejemplo, no sé, acá en la comarca petrolera tenemos ciertas características en las escuelas o cuestiones muy distintas a lo que puede ser Neuquén Capital, ni hablar si está situado en una localidad como Chosmalal, Norte Neuquino o el sur. Cambia mucho la mirada. Entonces, si eso es necesario, si ustedes lo consideran, no es obligatorio. Lo que es obligatorio es caracterizar la jurisdicción, los aspectos claves de esa política que ha ido pasando, pero bueno, a veces se requiere también ser más puntual de acuerdo a cómo uno enfoque la temática. Pero, por ejemplo, ¿qué se ha hecho en la localidad de Cutralcó sobre políticas de educación sexual integral? Si, por ejemplo, se han realizado encuentros entre las escuelas o trabajos articulados, podría también ser una alternativa. Eso no es de carácter obligatorio, solo si uno considera necesario. Sí es necesario analizar cómo en la provincia de Neuquén se viene desplegando tal política. ¿Sí? Bien, y la última consulta. En el punto 5 dice desglosar los componentes teniendo en cuenta datos empíricos. Ahí Sí, nosotros vamos a hacer ESI, ahí haríamos un poco hincapié al tema de los mitos cuando habla de datos empíricos o claro. debemos hacer Los como datos un trabajo. empíricos, los datos empíricos son todo lo que aparezca como noticias en los medios de comunicación, todo aquello que me dé información concreta de estadísticas, por ejemplo, decisiones que se van tomando. Voy relevando como datos que hoy ocurren. No sé, por ejemplo, se suspende la aplicación del programa de educación sexual integral, por lo menos en los próximos meses. Ese sería un dato empírico, ¿no? Digo dónde lo extraigo esa información, si pertenece a algún diario local, algún diario nacional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los aportes que tienen que recibir las provincias para sostener estas políticas? Bueno, eso sería, ¿sí? Como recuperar datos concretos. Bien, muchas gracias. Sí, los datos empíricos los sacan de los diarios, de las páginas del Ministerio de Educación Nacional, de las páginas del Consejo Provincial de Educación, del Consejo Federal de Educación. Cada tanto vieron que difunden estadísticas o qué cantidad de dispositivos, y no solo estadísticas, sino también datos más cualitativos, ¿no? Es decir, hay muchos informes publicados en el Ministerio sobre cuántos dispositivos, en qué provincias se han desplegado, qué provincias han presentado la implementación y demás. Entonces son datos estadísticos, pero también cualitativos que nos digan, bueno, cómo está la cosa, ¿no? Cómo viene sucediendo. Cristian, veo que tenés la manito ahí. Buen día. No Buenos quería días. pasarme porque estoy con la misma temática, entonces, Ah, bien. para... este, nosotros en el grupo habíamos pensado a todo lo que se habló de la construcción sociohistórica, la explicación de la ley que pasó en Neuquén, pero queríamos poner el foco en la influencia que tuvieron las organizaciones o que tienen las organizaciones civiles en cuanto a la implementación de esta ley, más que nada por la impronta feminista que se le ha dado a toda la cuestión de educación sexual integral. No sé Sí, si eso puede ser así sí. correcto o no. Sí, sí, incluso pueden tomar el movimiento bien concreto de la revuelta, por ejemplo, entre otras organizaciones, que era lo que yo les Muchas decía, esto de que gracias. traen a Telma Fardín, la trae la organización La Revuelta en el marco de la Universidad del Comahue. Hasta podrían empezar desde ahí a hacer una mirada retrospectiva de todo lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, fíjense que en el caso de Telma, ella sale con el colectivo de actrices a nivel nacional, ¿no? Como ese colectivo con una mirada feminista, involucra a dos países, o a tres en todo caso, porque fue en Panamá, fue en Brasil, fue en Argentina. Bueno, tiene como toda una mirada muy, primero con una primera determinación y luego que se revierte. Y ahora lo que ella va planteando en estas charlas y demás, ¿no? Pero sí, es interesante mirar qué papel tienen las organizaciones feministas y si quisiéramos hacerlo bien situado, la revuelta, ¿no? Que tiene como un papel muy fuerte dentro de la Universidad del Comahue, y no solo dentro de la Universidad del Comahue, sino que trabajan con muchas instituciones. Por nombrar una, porque hay varias también.
Bien, muchas gracias, esa era mi Sí, duda. está bueno eso. Si lo hacen desde ese lugar va a estar muy, muy interesante. Fíjense que son las tres temáticas son iguales, pero tienen miradas totalmente diferentes y creo que ahí está la riqueza, ¿no? Es decir, de poder darle la impronta en función de lo que uno va vivenciando para que la política educativa se entienda como algo concreto que uno va viviendo. Además, cómo miramos esto del feminismo, que es una cuestión porque el feminismo tiene como distintas olas, ¿no? Tiene una primera ola que apuntaba a cuestiones muy puntuales con Simone de Beauvoir, por ejemplo, que uno podría nombrar, pero después tiene como una impronta, como un cambio, y dentro del feminismo hay distintas corrientes que se reconocen. Por ejemplo, está la corriente del feminismo marxista, que da toda una discusión. Después viene un feminismo que cuestiona o que refuta esta idea, que dicen, por ejemplo, están hablando de que la mujer salga al mercado laboral, pero no están hablando de que se reconozca el trabajo doméstico como un trabajo. Nosotros no queremos salir al ámbito laboral, queremos que el trabajo doméstico sea un trabajo remunerado. Bueno, por decir, ¿no? Las discusiones que hay en todo el feminismo, uno tiende a verlo como un movimiento homogéneo, pero al interior tiene distintas corrientes. Es una maraña impresionante, de una complejidad impresionante, y bueno, claramente tiene sus cuestiones para repensar o por lo menos para preguntarse, ¿no? Bueno, muy bien, la verdad que están re avanzados, re bien. Profe, Sí, buen Mariela, día. ¿cómo estás? Bien. Profe, Figurás como nosotras dos veces con... conectada, ¿viste? No, no sé por qué. Estás con dos Sí, dispositivos, ¿sí? Porque dice Mariela Campo. no, no, Sí. ay, no sé. Capaz que no es Marianela. Ah, tenés razón. Tenés razón. Marianela. Viste que la viste, uno Bueno, lee más rápido, o sea, lo observa y sí. dale. Sí, Nosotras con Marianela y con Andrea León sí, tenemos el tema de políticas vinculadas a las formas que asume la relación nación-provincia. oh, mira qué bueno. Eh, el otro día estuvimos charlando y vos nos decías que lo podemos tomar desde el proceso sociopolítico. Claro, sí, Bueno, sabés que estábamos conversando con Andrea, porque en realidad Andrea es la que trabaja en educación en este momento, porque yo trabajo en la escuela especial, pero ella trabaja en media, así que sí, ella está como más empapada en todo esto. sí, Andrea nos decía de que si podríamos tomar un caso, porque ella ha tenido charlas con el directivo, creo, de una escuela y le contó cómo fue toda esta movida de que al principio era así, después empezó así, y no sé, Andrés, si vos le querés contar a la profe, ahí Andrés. Acá a estoy. ver si... Sí, sí, Ajá, sí. Ahí está. Verónica, buenos días para todos. ahí, perdón, Sí, Andrea, antes sí. fíjense que esa conversación con el directivo ya la tienen que tomar, aunque sea con fragmentos, porque es un dato empírico. Ah, bien. Eh, En realidad, claro, bueno, yo tengo la posibilidad de con este directivo y ella me planteaba, es una vice, Sí, y ella me planteaba que había estado viendo el proyecto institucional, digamos, y es sí, como que estaba teniendo problemas y está como desactualizado con todo esto nuevo que se ha venido. claro, Entonces, bueno, yo le planteaba a las chicas que qué les parecía por ahí focalizarlo a partir desde una problemática y haciéndolo, vinculándolo con esta política que nos tocó. sí, Eh, sí, yo la verdad que, bueno, estas semanas todavía no me he podido poner muy al tanto ni con la bibliografía, ni con todo lo otro, ajá, porque bueno, hemos estado con todo el cierre de cuatrimestre, lo oh, que sí, significa con la implementación del nuevo diseño. sí, Entonces, bueno, un poco eso, que quería saber cómo lo podíamos de alguna claro. manera enfocar Bueno, o vieron que ustedes tienen la relación entre nación y provincias o el vínculo, provincia. ¿sí? Y bueno, eso tiene como toda una discusión a nivel histórico. La más contundente y que podrían buscar es la ley de transferencias, bueno, que es cuando las escuelas se transforman, vieron, de NET a EPET, ¿no? Primero son escuelas nacionales y luego pasan a ser escuelas provinciales. ¿Sí? Pero después tienen, yo les había sugerido, creo que la clase pasada de consulta, tienen el material de Gentili, que Gentili lo que plantea en ese material es que hay siempre una estrategia de centralización, que es las decisiones como que las centraliza Nación,
y una descentralización en la asignación de recursos, como que las provincias se tienen que hacer cargo de los recursos. Miren eso en el texto de Gentili. ¿Qué decisiones o qué normativas emite Nación que le dice a las provincias que las tiene que implementar? Un ejemplo concreto podría ser la Ley de Educación Nacional habla de las salas a partir o de los jardines maternales o escuelas infantiles a partir de los 45 días, ¿no? Dice que a partir de los 45 días de edad ya consideramos a un sujeto como derecho a recibir educación. Hasta ahí viene bárbaro, estamos todos de acuerdo. La provincia tiene el diseño curricular de nivel inicial que habla de la escuela infantil desde los 45 días a los 5 años. Pero el problema que tenemos en la provincia es que no tenemos los recursos ni tenemos los jardines maternales. Y ahí viene una discusión. Por un lado, toma una decisión, Nación, que llega a la provincia adhiere, pero el problema lo tenemos en la adquisición de los recursos materiales. Y esta idea pasa con la mayoría de las políticas. Nación lo dice, lo explica y lo convierte en normativa, pero a la hora de implementar te faltan los recursos materiales y los recursos humanos. Quizás esa pueda ser una posibilidad, se me ocurre. Sí, que un poco lo que yo les comentaba, que bueno, lo hablábamos, que era esto de que se planteaba de alguna manera que como que Neuquén en algún momento no quiso implementar el cambio, por ejemplo, del eje B3 con el polimodal, Claro, y de alguna ahí hay que manera, trabajar la Ley Federal de Educación de los 90. claro, Sí, y de alguna manera hoy está como disfrazada, pero eh, sí, es lo mismo, o sea, es como que claro. tuvieron que terminar accediendo a lo que Nación de Claro, alguna y manera, ahí hay que revisar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, ¿sí? Y también el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente a nivel nacional. Porque fíjate que nosotros veníamos con una cantidad importante de actualizaciones, por ejemplo, la actualización de ESI, de políticas socioeducativas y demás. Y recién este año, recién la semana pasada, tuvieron un encuentro y se volvió a fortalecer el INFOT. El INET también en la provincia ha tenido una fuerte presencia, pero siempre menor a otras provincias. El ejemplo más concreto fue con el profesorado de educación técnica que dio el INET, que acá se hicieron 2 cortes y en Mendoza, por ejemplo, creo que van con como la 10ª. O sea, y que apuntaba a darles una formación pedagógica a los profesores que trabajaban en los talleres o en espacios curriculares de la escuela técnica y que estaban habilitados con el título de técnicos químicos o técnicos electrónicos. Entonces, ¿qué hizo el INET? Formó un profesorado para que tuvieran la certificación pedagógica que les faltaba. Esa era una política nacional del INET. Envió el dinero a la provincia lo tuvo ahí guardado, no sé si como 5 o 6 años, hasta que Nación los intimó que si no usaban el dinero lo tenían que devolver. Esa fue la primera corte, pero estamos como bastante atrasados en relación a otras jurisdicciones. No sé, pero Neuquén siempre tiene ese problema de que a veces Nación le manda los recursos, pero duermen y no lo hacen. Entonces siempre la relación de Neuquén con Nación tiene esas miradas, ¿no? que un poco también está pasando con esto de la falta de recursos humanos, digamos, como para cubrir todas las nuevas disciplinas que no hay docentes para cubrirlos ahora, por lo menos lo que van los primeros años. Claro. Y Todavía es ahí, como que el año que viene, ahí claro, se necesitaría el INET o claro. el Instituto Nacional de Formación Docente para analizar cuáles son los nuevos perfiles y hacia dónde tienen que apuntar. Pero bueno, siempre con los diseños curriculares nos pasa eso, que los diseños los arman re bonito, pero después faltan los recursos humanos, los recursos materiales, porque también se toma la decisión de reuniones de articulación y no tenés los espacios. Se toma la decisión de que hay que hacer extensión e investigación y las escuelas no tienen lugares físicos. Claro. No tienen aula, o sea, menos lugares para poder trabajar los docentes. Por eso lo Eh, interesante sería ahí que ustedes hagan foco en lo que dice Gentili de políticas de centralización, de toma de decisiones y la descentralización de los recursos. O sea, todo el texto de Gentili a ustedes les va a dar un marco teórico importante. Porque fíjate que todas esas reformas que se hacen tienen que ver con esta idea de que hay una crisis de calidad en educación y demás,
Pero bueno, siempre estamos como en esta disputa, ¿no? Vienen bien, está buenísimo lo que se dice, estamos todos de acuerdo, porque es desde la perspectiva de derecho, pero después se hace casi inviable llevarlo a cabo en las escuelas, porque chocas Sí, con sí. realidades que son realidades de mucha complejidad, ¿sí? Como esto de los perfiles, que no contamos con los perfiles para cubrir los espacios, con la falta de espacios físicos, con la falta bueno, de formación, de acompañamiento al desarrollo curricular, porque no basta con escribir un currículum, hay que hacer desarrollo curricular. Si yo venía solamente a dar 2 horas de geografía y de un momento a otro tengo que dar las 2 horas de clase, aprender a trabajar en articulación con otros docentes y nadie me acompaña, bueno, estoy en un problema. No solo que no se acompaña, sino que tampoco, o sea, una que no hay un discurso que sea parejo, que Claro, como de alguna manera que baje para todas las escuelas, porque sí. es como que cada escuela tiene su mundo y Y aparte tampoco al hubo directivo, capacitación previa. claro, O y al sea, directivo lo dejan como carne de cañón, porque por eso yo decía la vez pasada, de dirigir una escuela con 30 docentes pasás a dirigir una con 90 y con claro. una cabeza distinta, porque ya ahora, ¿cómo hacemos con la articulación? ¿Cómo fomentamos el trabajo articulado? Fíjense los debates que se arman de cómo cerramos las notas, y vos desde tu materia, yo desde la... Eso es una cuestión, porque, Bueno, eso fue un claro, caos, o sea, y era esto de cómo hacemos, porque habían notas muy dispares. y claro, Entonces, pero pero tampoco no ¿por tenemos qué? un marco regulatorio en donde nos diga se debe realizar esto, o por ahí las resoluciones que mandan son para ayer y nos Claro, llegan a último momento que todo llegan a lo que teníamos destiempo. previsto, Pero además porque cambiamos. no está cambiando la cabeza. Si tenemos que trabajar en grupo, lo que tenemos que hacer es primero fijar los ejes y los criterios de evaluación. Si cada uno va a poner sus criterios de evaluación, es casi imposible, porque además acordémonos que cada uno de nosotros, algunos tienen más facilidad en matemática, pero tienen más dificultades en otra materia que tal vez tenga que ver con la expresión o con poner el cuerpo. Y bueno, depende quién. Hay gente que en la oralidad es muy buena y en la escritura le cuesta más. Entonces, hay que acordar criterios, pero todo eso tiene que ir acompañado de un proceso de desarrollo curricular donde a los docentes no se los deje solos, no se los, bueno, arregla como puedas, esto lo tenés que cumplir y el docente queda ahí en el medio porque tiene que poner la cara con las familias, se generan conflictos entre ellos, o sea, el ambiente de trabajo ya no es el mismo y todo tiene que ver con un Estado que centraliza la toma de decisiones y está muy bueno, pero que después se corre a la hora de seguir tomando decisiones más bien situadas, seguir acompañando, brindando recursos humanos, recursos materiales. Y eso creo que es lo que ustedes tienen que hacer foco. Entonces, trabajen el texto de Gentili y hagan foco siempre en esta cuestión de qué decisiones se van tomando y qué vacíos van quedando. Chicas, queda un minuto, chicos. Yo vuelvo a habilitar si lo necesitan. No sé cómo estamos con eso. ¿Quieren que vuelva a habilitar? Bueno, yo en realidad te quería preguntar, bueno, Sí, si lo podemos habilitar, sí. sí. Dale, dale, dale. Sí, decime. Decime cuando se... Eh, Ajá. la comparación, o sea, deberíamos hacer una comparación entre nación y provincia porque habla de estructura organizativa, nuevos y viejos roles, funciones, articulaciones de distintos espacios, problemas, debates. A Sí. modo introductivo, deberíamos hacer como un pantallazo de comparación nación-provincia y después focalizarlo en provincia. Claro, O, deberían hacer una comparación, pero también cómo se traducen. Yo creo que la pregunta es, esto que dice Nación, ¿qué posibilidades reales tiene de ser situado en la realidad que tiene la jurisdicción?